¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. En este video vamos a hablar sobre la migración, ¿vale? La migración de la población. Es un tema un poquito largo y la verdad es que la pregunta puede venir por cualquiera de los lados. Nos pueden preguntar prácticamente qué es la migración. Nos van a preguntar también quizá características de los países expulsores y características de los países emisores. Pero todo con calma y vas a ver que está muy fácil de entender. Primero que nada, la migración se trata del desplazamiento de una persona o de un grupo de personas desde el lugar donde habitan a otro. O sea, cambiarse de residencia. ¿Has escuchado la palabra emigrante y la palabra inmigrante? ¿No? Entonces, la palabra ya sea emigrante o migrante. Y se refiere a que hay dos formas de verlo. Por ejemplo, imagínate que tú vives aquí en México y tu tío o tu papá se va a ir a Estados Unidos. Entonces él va a migrar, ¿sí? Tú lo vas a ver a él como un emigrante, o sea, alguien que sale, ¿sí me explico? O sea, tú lo ves desde el país de origen y lo ves que sale, entonces él sería un emigrante. Pero ahora ponte en otra situación. Imagínate que tú vives en Estados Unidos y ves cómo esta persona llega. Para ti esa persona es un inmigrante, pues está llegando a tu país. ¿Sí me explico? Entonces la diferencia de la palabra radica desde donde lo estás viendo. Si lo estás viendo desde el país de origen, tú ves cómo se van, entonces sería como emigran. Ajá. Pero si tú lo ves desde el país receptor, tú ves cómo llegan y entonces tú ves cómo inmigran. Ajá, serían inmigrantes y entran. Bien, entonces de ahí prácticamente ya te salen las dos definiciones, ¿vale? Va a haber tipos de migración, es decir, la gente cambia, ajá, de lugar de residencia de distintas maneras. Por ejemplo, interna e internacional se refiere a eso. Se va a considerar interna si es dentro del mismo país. Por ejemplo, que tú seas de Michoacán y te cambies de residencia a la Ciudad de México. Eso sería interno dentro del país. Internacional si lo haces hacia otro país. También sería libre o forzada. ¿A qué va esto? Libre en el caso de que tú lo hagas por tu propia voluntad. Por ejemplo, tú dices, no, pues yo voy a irme a otro estado o me voy a ir a otro país porque allá quiero estudiar tal cosa. ¿Sí me explico? Entonces, pues te vas para allá porque no sé, te vas a otro país porque vas a tomar un diplomado, un doctorado, lo que sea. Vas a hacer una maestría. Pero, y es tu decisión, pero forzada, por ejemplo, si en tu país de origen hay mucha discriminación y tu vida se ve en peligro, o si hay una situación política muy fuerte, ¿sí? Si económicamente te ves obligado porque literalmente en donde vives no hay trabajo, ya has estado en una situación económica muy fuerte durante mucho tiempo y entonces ya te ves forzado. Ajá, no es porque tú quieras, ¿no? A irte a otro país. Y la permanente o estacional hace referencia al tiempo en el que vas a estar, ¿no? Permanente para siempre o estacional nada más ciertas épocas. Ahora, vámonos con las características de los países expulsores. Primero que nada, expulsores sería no que los expulsen como tal, sino que de ahí salen, ¿vale? Características serían que son países, o sea, acuérdate, países expulsores nos estamos refiriendo a los que la gente sale, no entra, sino sale. Son países que normalmente están en vías de desarrollo, es decir, no tienen una economía muy fuerte, por ejemplo, y entonces las personas pues normalmente salen de ellos para buscar mejores condiciones de vida, a mejorar su calidad de vida. Y normalmente lo único que tienen que ofrecer, o en su mayoría lo que ofrecen, es que son proveedores de mano de obra, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, normalmente son personas que pueden ofrecer un oficio, ¿sí? Más que una profesión. Ejemplos, más bien efectos. ¿A qué nos referimos con efectos? Esto es muy importante que lo entiendas. ¿Qué efectos tiene en el país que la gente se vaya? Eso se refiere. Efectos de migración para los países expulsores. O sea, ¿en qué afecta al país que gran parte de su población se vaya a otro? Carencia de mano de obra, desintegración familiar. ¿Cómo desintegración familiar? Pues sí, hay familias incompletas porque el papá, normalmente que es el papá, tiende a irse a otro país.
Modificación de la estructura de la población, ¿a qué se refiere? Normalmente lo ideal en una población es que haya más jóvenes que viejos, perdón si la palabra sonó fea, en ancianos, en personas de la tercera edad, este, que haya más jóvenes que adultos mayores, que haya más jóvenes que niños, ¿sí se entiende? ¿Por qué? Porque son las personas jóvenes, los adultos, los que van a trabajar, ¿no? Y van a levantar, a sostener la economía. Entonces, cuando dice modificación de la estructura de la población, si muchos jóvenes se van, pues entonces son los que hacen falta aquí, ¿no? Las remesas es el dinero que entra de otro país. Por ejemplo, tu papá se va a Estados Unidos, pero lo hace para darles una mejor calidad de vida a ustedes. Entonces, lo que trabaja ya, cierta cantidad o la mayoría de la cantidad lo va a mandar para acá. Entonces, son ingresos, es dinero que entra a un país. Esas son las remesas. Para México eso sería una remesa, dinero que viene de Estados Unidos pero entra y se va a gastar aquí. Y la fuga de cerebros. La fuga de cerebros es prácticamente personas que estudiaron, y se tienen que salir de su país porque aquí no pueden desempeñar, digamos que, pues sí, ese intelecto que tienen. Por ejemplo, si tú estudiaras, no sé, algo de física biomédica, no tengo idea. Y tú tienes un proyecto muy bueno, pero te das cuenta de que aquí la investigación no es prioridad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a irte a otro país en donde sí te ayuden o te den el financiamiento para tú desarrollar tu proyecto. Entonces, otro país, vas a ir a desarrollar tu proyecto a otro país, y obviamente si lo desarrollas, pues el crédito, claro, va a ser para ti, pero no va a ser para México, ¿sí me explico? Es en caso de que fueses mexicano. Entonces eso se le llama fuga de cerebros. Digamos que en este caso, por ejemplo, en México se da mucho eso, no se valora como tal ese desarrollo de tecnología, y entonces prácticamente se termina desarrollando en otros países, ¿vale? Ejemplos de los países expulsores, es América Latina, África y Medio Oriente. Aquí en América Latina, por mencionar algunos, serían México, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y Perú. Serían algunos países de los cuales la gente sale. Ahora vámonos con los países emisores. Los países emisores van a ser los que reciben, ¿vale? Los países emisores, dentro de sus características, es que son países más desarrollados. A los de hace rato eran en vías de desarrollo, estos ya son desarrollados, con mayor disponibilidad de trabajo y mejores condiciones de vida. ¿Cuáles son los efectos? Es decir, ¿qué provoca? ¿Qué pasa en los países emisores en donde entran? ¿Qué provoca que la gente entre? Primero, pues riqueza cultural. ¿Por qué? Porque llegan personas de otros países, ¿no? Entonces es una mezcla de costumbres, una mezcla de tradiciones, una mezcla de lenguas, una mezcla cultural. Lo cual es bueno, la diversidad siempre va a ser buena. Sin embargo, puede ser que estas personas sufran de algún tipo de discriminación o conflictos étnicos, así como de, no, pues es que tú eres mexicano y tú por eso vales menos, lo cual ya hoy en día se espera que se reduzca. Pero es una realidad, ¿no? De que existe. Ahora, se modifican los salarios. Acá creo que escribí mal, me escribí salarios. Salarios, ¿A qué se refiere eso? Imagínate que tú eres originario de Estados Unidos, ¿no? Ahí naciste. Y tú estás buscando un trabajo y resulta que te das cuenta de que el salario es muy bajo. Quizá una de las razones sea porque en donde trabajes, en donde vivas, quizá hay muchas personas inmigrantes. Entonces un inmigrante siempre va a aceptar un salario más bajo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque él lo que viene es a trabajar. Entonces cualquier salario que se le presente, por ejemplo en dólares, va a ser más alto que en México en pesos. Entonces quizá tú estás acostumbrado, por decir algo, ¿no? Que el salario sea de $15 la hora. No tengo idea, estoy hablando por hablar. Y entonces él acepta $10. Entonces obviamente el lugar, la empresa, lo que sea, va a querer pues pagar $10, ¿no? Y entonces tú te vas a ver afectado por esa modificación de salarios. Las salidas de dinero, como te decía, mucha gente va a otros países, pero lo que gana no se lo gasta ahí, lo que gana lo regresa a su país, porque ese era el motivo por el cual se cambió, ¿no? De residencia. Entonces, lo cual no es muy bueno porque el dinero se va. Si me explico, se genera ahí, pero no se queda ahí, se va. Y eso en caso de algo malo, ¿no?
Pero en el caso de algo bueno es que también pueden, ¿te acuerdas lo de fuga de cerebros? Se va una persona preparada de un país, pero llega a otra. Y entonces para el otro país que llega es como de, ah, claro, está llegando una persona sumamente preparada y a mí, mi gobierno no le costó nada prepararlo, porque ya viene de otro país, se preparó en otro país y aquí viene a desarrollar su tecnología. Entonces puede haber efectos tanto buenos como malos. Pero bueno, no importa, no se trata de catalogarlos, sino de entenderlos, ¿vale? Ejemplos de los países en donde normalmente reciben a las personas o a donde la gente tiende a irse, sean los países más desarrollados, como te decía, Estados Unidos, Alemania, España, Emiratos Árabes, Inglaterra, Canadá y Australia. Estados Unidos, ¿no? Principalmente aquí relacionando a México con Estados Unidos, muchos mexicanos tienden a irse. Bueno, si tienes alguna duda respecto a lo de la población, déjame en los comentarios. Si no, también coméntame qué tal te pareció este video. Dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos.